Buenas tardes. Quisiera saber si estamos conectados. Ok, ya veo gente acá. Ok, vale, listo. Entonces, perfecto, ¿no? Vamos a arrancar. Primero, agradecer la invitación a todo el equipo Nestlé. Yo me siento como una amiga de la casa porque he tenido la oportunidad de estar en varios foros con la gente relacionada con Nestlé. Entonces, pues me alegra mucho poder de nuevo estar acá. Sé que este es un grupo muy especial de gente que viene trabajando con Nestlé hace un rato. Entonces, pues nada, quiero contarles un poco acerca de lo que es mi historia y por qué Nestlé de alguna forma se interesó en que pudiéramos trabajar hoy o hablar un poquito acerca de lo que ha sido mi vida. Yo soy una deportista. La verdad no pensé que fuera a ser deportista. Entonces, esa es la historia. Esa es realmente la historia porque yo soy realmente contador público de profesión. Trabajé muchos años también en una multinacional y llegó un momento en que mi vida empezó a volverse un poco complicada porque empecé a subir de peso, me diagnosticaron hipotiroidismo. Mi excusa siempre fue no tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para comer bien. Así que eso incidió en mi peso como tal. Y bueno, yo creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo, que llega un momento en su vida que tiene ese tipo de problemitas, sobre todo las mujeres que ustedes saben son un poco más preocupadas con ese tema. Toda la vida vivimos en dietas, todo el tiempo estamos en el gimnasio. Entonces, a raíz del exceso de trabajo que tenía, pues tenía esa excusa, ¿no? Decía, no tengo tiempo para nada más sino para mi trabajo. Entonces, el médico que me atendió y que me diagnosticó hipotiroidismo, que mi metabolismo era muy lento, me botó el dato y haga ejercicio porque eso le puede ayudar. Él me lo dijo cuando yo tenía casi 30 años. En este momento tengo 42 eh, y soy una de las pocas mujeres en Colombia que corre larga distancia en montaña. O sea, realmente empecé corriendo, ya les voy a contar un poco más en detalle, pero empecé corriendo en el parque 20 minutos. Simplemente yo quería bajar unos kilos de peso, pero fue pasando el tiempo y me fui, pues, el running me atrapó de una forma increíble. Además de eso, no solamente me gustaba, sino que también era muy buena. Y empiezo yo a hacer carreras de maratón y hoy en día corro 50 kilómetros, 80 kilómetros, 170 kilómetros en la montaña. Y soy una de las pocas mujeres que hace eso. Entonces, lo que yo quiero contarles es que una persona tan común y corriente como yo, porque realmente en la infancia no tuve esa, digamos, como ese, la posibilidad de, digamos, crear un deportista como se hace hoy en día, de que tanto en la infancia como en la adolescencia se desarrolle ese tipo de capacidad cardiovascular. Pues no, la verdad no fue así. Yo arranco a correr porque quiero bajar de peso y termino corriendo un mundial de ultradistancia en Suiza. Entonces, obviamente, eso ha sido todo un proceso y eso ha sido todo pues digamos, un ir poco a poco llegando a eso. Y, y pues bueno, la verdad es que ha sido muy bonito porque he descubierto cosas que no sabía que tenía, he descubierto, me ha generado, además de eso, una disciplina y una motivación que sin necesidad de que un entrenador esté encima mío diciéndome tienes que entrenar o tienes que hacer esto, la verdad es algo que realmente me nace y me gusta hacer. Hoy en día entrenar para mí es como comer, como dormir, como bañarse. El espacio de entrenar es así,
pero lo interesante es que, como les contaba, eh, eso no pasó en la infancia, eso no pasó en la adolescencia, eso llegó un momento en mi vida en donde casi que me obligaron porque un tema médico, ¿me entiendes? Entonces eso ha sido, digamos, como el impulso inicial, pero definitivamente ha sido el gusto por hacerlo. Yo arranco a correr, como les comentaba, porque necesitaba activar mi metabolismo. Mi sistema endocrino estaba muy loco, y al poco tiempo que me habían dicho que no podía quedar embarazada, al año de empezar a correr quedé embarazada. Entonces un poco contenta porque pues logré quedar embarazada, pero también un poco triste porque yo acababa de empezar con esta afición y me sentía tan bien, me sentía tan chévere corriendo, eh, que bueno, dije, súper, obviamente que tuve a mi hijo, pero a los 5 meses de haberlo tenido ya estaba por toda Bogotá buscando un coche especial para poder salir a correr con él. Así que así lo hice, conseguí un coche con llantas grandísimas y empecé a salir a correr en las ciclorrutas aquí en Bogotá. Entonces era muy chistoso porque la gente me miraba y hoy en día es común porque es algo ya más normal, pero hace 12 años la gente como que decía, esta vieja está loca, ¿cómo saca al niño? Y además de eso tan rápido, ¿no? Porque yo iba realmente rápido por la ciclovía. Eh, y bueno, todo mi cuerpo empezó a mejorar un montón, bajé de peso, mi sistema endocrino funcionó mejor, la energía era increíble. La verdad es que la gente que tiene niños chiquitos saben que las noches son larguísimas porque obviamente un niño pequeño requiere de tanto cuidado, cada 2 horas alimentándolo, porque lo lactaba. Entonces, y sin embargo al otro día me levantaba con esa emoción de decir, sí, voy a correr una horita, era esa horita que no tenía pendiente los pañales, la comida, porque yo al final yo renuncio a mi empleo y me dedico al hogar, a ser mamá. Entonces, esa horita era sagrada, era ahorita donde yo podía respirar, hacer algo que me gustaba, no estaba pendiente de los teteros, no estaba pendiente de la comida, como les decía, entonces era algo que yo valoraba muchísimo durante el día, era una hora dedicada a mí, de las 24, una hora dedicada a mí, pero obviamente tenía que salir con mi hijo. Así que así empecé a desarrollar una disciplina, ¿sí? Que fue poco a poco haciéndome pedir un poco más, ¿no? Siendo un poco más exigente porque yo ya quería correr un poco más rápido, correr un poco más largo. Sin embargo, al año y medio de haber nacido mi hijo, vuelvo a quedar embarazada. O sea, el sistema endocrino que en un momento pensé que se había dañado, empezó a funcionar súper bien. Creo que es otra de las cosas, o digamos que el deporte como tal, eh, es algo que definitivamente te llena muchísimo y te da muchas bendiciones. Como les comentaba, cuando tuve el tema del peso, uno de mujer siempre está buscando como alternativas, ¿no? Y de alguna forma lo último que piensa es que el ejercicio y una buena alimentación son como realmente la clave para llegar a una buena condición física. Entonces, eso es algo que definitivamente uno debería tener, digamos, en cuenta. Estoy ahorita viendo un mensaje que me están escribiendo de Julián, que le habla un poco de la alimentación y les voy a contar. Ya, quiero solamente ponerlos en contexto de quién les está hablando, y ya al final me gustaría muchísimo poderles mandar algunos tips, algunos mensajes, algunos consejos. Yo soy entrenadora hoy en día, entonces entrenadora de atletismo. Entonces, si bien es cierto, no todo el mundo le gusta correr, si bien es cierto, no todo el mundo siente que es bueno en alguna actividad o en un deporte en especial, creo que la actividad física sí es importante. Entonces, sé que hay temas como hoy en día como la cuarentena, que no nos permiten salir mucho, que no es tan fácil como antes, pero se puede hacer algo en la casa, se puede lograr alguna cosa. Entonces, bueno, no se preocupen que vamos a tener un espacio para hablar un poco de eso y de cómo yo los podía ayudar en ese aspecto. Entonces, al año y medio, como les contaba, empecé otra vez, quedé embarazada.
Así que bueno, la opción fue conseguir un coche de gemelos porque no podía escoger con quién niño ir. Así que quedé embarazada de nuevo. El primer bebé era un niño, se llama Simón, hoy en día tiene 12 años. Y luego nació Juanita. Entonces yo con los dos iba en el coche corriendo. El coche era un coche de gemelos gigante que conseguí en Estados Unidos y que cabía exactamente en la ciclorruta aquí en Bogotá. Entonces era una locura, realmente todo el mundo tenía que ver conmigo porque pues yo era una mamá que estaba corriendo con dos niños en el coche, así que, pero la verdad nunca fue un inconveniente. Era un tema bajar el coche, subir el coche, llenarlo, eran tantas cosas que tenía que hacer, pero no me importaba, realmente yo necesitaba ese espacio, yo necesitaba ese espacio para mí. Era como un momento en donde yo podía tener ese control de mi cuerpo y bueno, por eso lo hice, no me importaba subir y bajar el coche pesado todos los días. Así que fui construyendo durante aproximadamente unos 4 años eso. Yo no hacía nada diferente a salía de mi casa, corría 1 hora y me devolvía. Eso era todo lo que hacía durante 4 años, pero fui feliz. Después de un tiempo me di cuenta que evidentemente pues no corría con ningún entrenador, no corría sin ninguna estructura, pero de alguna forma eso cimentó las bases para lo que pasó después. Los niños ya crecieron, los pude pues llevar al jardín y yo ya tuve más tiempo disponible para hacer mis entrenamientos un poco más estructurados. Conseguí un entrenador que me ayudaba un poco a identificar qué era lo que tenía que hacer porque ya me empezaban a llamar la atención las carreras. Y bueno, fue como si me hubieran puesto un turbo porque empecé a participar en carreras, empecé a ganar carreras, empecé a tener tiempos muy buenos que son tiempos de una deportista recreativa con tiempos que se asimilaban casi a las de una élite. Entonces, evidentemente eso llamó mucho la atención incluso a algunas empresas de ropa deportiva muy, muy importantes, de que decían, ¿cómo una mujer como usted, de la edad que tiene, porque ya tenía más de 30 años, con 2 hijos, y sale a hacer un maratón y tiene ese tiempo tan importante? Entonces fue muy chévere ese reconocimiento. Fue como la zanahoria que le ponen al conejito para que lo siga haciendo. Así que poco a poco fui de alguna manera mejorando y subiendo las distancias. Hoy en día, como les contaba, bueno, yo corro maratones, he corrido aproximadamente unas 20 maratones en diferentes partes del mundo. Incluso pues he tenido la oportunidad de subirme al podio con keniatas en Perú, en Chile, en Estados Unidos. Entonces ha sido súper súper bonita esa experiencia. Pero sin duda cuando yo empiezo a correr en asfalto, me empiezo a enamorar de la montaña también. Entonces empiezo a buscar entrenar en la montaña. Obviamente yo pensaba que si entrenaba en la montaña iba a ser mucho más fácil correr en asfalto, más rápido. Y inicialmente eso fue lo que yo pensé, pero me enamoré de la montaña, me enamoré de encontrar sitios tan bonitos, de llegar a sitios tan lindos, de un momento estar corriendo en un barrial tremendo, en otro momento de repente estar en un cafetal y llegar a sitios altos y poder ver una vista increíble. Entonces, aquí me están preguntando, oh, sí tengo fotos, pero creo que aquí no los voy a poder compartir. Sin embargo, yo tengo un perfil en Instagram que es pao.fierro. De repente si pueden revisarlo. Ahí tengo fotos súper lindas de los sitios en donde he estado, sobre todo los de montaña. He podido conocer el país de esa forma, corriéndola. Entonces fácilmente he estado corriendo a la altura del Parque Nevado de Ruiz en Santa Isabel, el desierto de la Tatacoa. Entonces
Esos sitios son realmente bellísimos y pues cuando uno los conoce corriéndolos, pues obviamente que los hace los hace más interesantes. Entonces, como les contaba, poco a poco, como les cuento, me fui como metiendo un poco más en el cuento del trail. La especialidad se llama trail running, que es correr en las montañas. Y cada día me fui como metiendo más en la larga distancia, ¿no? Entonces empecé haciendo carreras cerca de Bogotá, en el páramo de Sumapaz. Ahí corrí la primera vez 50 kilómetros. Y bueno, así ha sido, digamos, durante estos años. Obviamente que en carreras tan largas se pasa de todo porque indiscutiblemente uno tiene que estar preparado para que en la montaña los cambios de temperatura, digamos, pues igual uno está en una exigencia y una competencia, ¿no? Entonces tiene que andar muy rápido porque el que gana es el que primero llega. Pero en el transcurso de la carrera pues pasan muchas cosas y he tenido varias anécdotas en esas carreras, sobre todo tan largas. Y bueno, básicamente por contarles algo, yo he corrido varias veces aquí en Santander. En el cañón de Chicamocha se hace una carrera por esta época, como en junio, y aquí subimos y bajamos 2 veces el cañón de Chicamocha, ¿no? Un momento por Pescadero, para la gente que de pronto vive en Santander y entiende un poco. Salimos de San Gil y hacemos un recorrido de varios pueblos. Llegamos en algún momento a Pescadero, subimos a Tabacal y luego otra vez a la altura de Jordán, para pasar por Barichara, por Cabrera, por muchos pueblos de Santander, porque es una carrera de 170 kilómetros. Arrancamos un viernes a las 10 de la noche y fácilmente terminamos el domingo a las 6, 7 de la mañana. Son carreras non-stop, o sea, la idea es no es por etapas que uno duerme y al otro día vuelve a correr, no, la idea es seguir derecho lo más rápido posible. En esa carrera tal vez me he demorado 34 horas seguidas. Obviamente hay puntos de control, hay momentos en donde uno para, come, a veces se cambia de zapatos, se cambia de ropa, porque necesita tener como un nuevo aire, porque realmente es muchas horas en montaña. Se corre en la noche, son momentos muy especiales porque sinceramente para mí son los de mayor adrenalina. Yo llevo una luz en la frente que me permite ver el camino. La carrera, la carrera tiene unos listones rojos que yo tengo que seguir porque debe ser una ruta específica. Y en la noche ha sido una locura porque pues obviamente el saber que estás de noche en un sitio que no tienes ni idea, en la montaña, yo siento o me imagino que hay zombies detrás mío correteándome y empiezo a simplemente a avanzar muy rápido. Pero también está el tema del cansancio, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad acaba de subir, hacer un ascenso muy fuerte y realmente estaba cansada. Era la segunda noche ya, eran las 8 de la noche de la segunda noche, y de repente me da una sensación de querer acostarme ahí, en la carretera. Entonces yo vengo mirando estos listones o estas guías y de repente me coge el sueño, como decimos, y simplemente me acuesto a dormir en la carretera. Y a los 5 segundos un perro empieza a ladrar. Me asusto muchísimo por el perro y me levanto aturdida y sigo corriendo. Cuando me doy cuenta, realmente cuando me levanto, me volteo y me regreso. Así que yo sigo corriendo porque pues obviamente sigo viendo listones y de repente llego a un punto de control que había pasado antes porque lo reconocí porque había una hamaca. Entonces confundida veo la hamaca y digo, me devolví, y me dice sí. La verdad es que no me di cuenta en qué momento me paré y me regresé.
nunca lo dudé porque pues estaba, digamos, como que en la carretera bien. Y bueno, fue una de esas experiencias que hasta el otro día fue que entendí, no, no, yo no me desvié, yo no cogí por otro camino y me devolví, sino que realmente cuando me paro asustada por el perro me devuelvo. Y bueno, perdí como una hora en ese momento, pero son cosas que pasan del cansancio. Ya llevaba más de 24 horas corriendo, entonces pues cualquier cosa pasa como alucinaciones que tú ves a gente agachada y realmente son matorrales, o ves a algún amigo que te guía y realmente no es verdad. Así me pasó, por ejemplo, yo estuve en el Mundial de Ultradistancia en Suiza y llegó un momento en que estaba realmente muy cansada, había sido una carrera muy exigente. Estaba yo en el kilómetro 150, me faltaban solo 20. No, ya has corrido 150 y dices, 20 no son nada, o sea, realmente uno dice, ya llegué, ¿me entiendes? Pero estaba muy cansada. De hecho, una doctora que estaba pues pendiente de los corredores se me acerca y empieza a preguntarme cosas como, como validando si yo también yo estoy consciente, ¿no? De lo que estoy haciendo. Pero estaba muy cansada y bueno, aquí trato de embolatar la cosa y salgo a hacer los 20 kilómetros. Usualmente, digamos, unos 20 kilómetros en montaña fácilmente pueden salir en 2, 3 horas máximo, pues, porque estás. Entonces yo ya veía muy cerca la meta, pero realmente esos 20 kilómetros fueron tremendos, me demoré 4 horas en hacer ese ascenso y luego un descenso. Yo uso palos estos palos de trekking para pues, los caminantes los usan más que todo, pero yo también los uso, sobre todo en los ascensos. Y era un momento en que se me cerraban los ojos y yo con los palos trataba de no caerme al suelo, pero, pero pues obviamente yo llego a esta carrera después de mucha experiencia, de haber corrido ya más de 3 veces a distancia y distancias similares. Entonces digamos que uno ya sabe que lo que se siente y sabe que además puede seguir, porque eso pasa en la mayoría de para eso uno entrena, para uno sentir, digamos, esas sensaciones malucas de cansancio extremo, de que no puede más, pero al final resulta que sí se puede un poquito más, que sí hay un segundo aliento, que sí es lograble. Yo afortunadamente he tenido o tengo la fortuna de decir que nunca me he retirado de una carrera. He tenido momentos muy difíciles en donde la alimentación me ha caído mal, el agua me ha caído mal, una vez en Estados Unidos, donde ya sabía que yo tenía que llevar mis cosas porque les contaré, soy vegetariana. Entonces no es fácil porque pues algunos alimentos tienen pues proteína animal y realmente me cae mal. Entonces ya sé que me tengo que llevar mis cositas y porque yo llevo en esas carreras, yo llevo un morral en donde tengo tanto hidratación como comida. Entonces ya yo sabía que tenía que llevar, sin embargo lo único que necesitaba pedir era agua y el agua me hizo daño. Entonces fue una situación muy difícil porque durante la mitad de la carrera estuve todo el tiempo muy indispuesta, devolviendo todo. Y estaba tan cerca de decir no, nunca me he retirado y creo que es la primera vez que lo voy a hacer. Sin embargo, como les digo, la experiencia ya de haber pasado por tantas carreras y de tantos años lo hace uno volver como testarudo y de alguna forma dice, bueno, tal vez voy a quedarme un momento quieto, voy a intentar otras cosas. Hablé con un doctor, le comenté la situación, les dije, creo que el agua no me está cayendo bien, el agua era agua que estaban sacando de la llave. Yo no dudo que el agua de Estados Unidos sea una agua de buena calidad, pero yo decía, bueno, esos no son mis bichos y de alguna forma no me sentó bien. Y le solicité agua embotellada y realmente me tomé un poquito de agua embotellada y ya mi cuerpo se sintió diferente y logré terminar la carrera. Entonces, pues digamos que son cosas que van pasando y que uno va entendiendo durante la carrera, pero por la experiencia que ha tenido. Cada carrera
le enseña a uno un montón. Yo en esas primeras carreras lo que hacía era tener un cuaderno como un diario en donde anotaba todo lo que hacía antes, durante y después de cada carrera. Y cometía muchísimos errores, sobre todo en las primeras. Cometía muchos errores, pero los anotaba y decía que hice bien, que hice mal, ¿sí? ¿Qué puedo mejorar? Y muchas carreras las repetía 3 y 4 veces. Y, y en esa dinámica, como volvía a las mismas carreras, a casi las mismas rutas, volvía a leer el cuaderno y decía, ok, la vez pasada no hice tal cosa, la vez pasada no hice tal otra, creo que debo hacer esto para mejorar. Y entonces así fue aprendiendo cómo hacer las cosas mejor y claro, seguía cometiendo errores, pero no eran los mismos, era con seguridad, eran otros. Entonces, entonces eso ha sido como una forma de aprender autodidácticamente porque digamos, esa especialidad de cuando yo arranco a correr, pues estábamos todos muy emocionados haciéndolo, pero realmente no estaba como bien formada, ¿no? Arrancamos un grupo de gente que nos interesaba hacerlo, pero pues estábamos también ensayando y aprendiendo un poquito de lo que podíamos hacer. Así que bueno, digamos, eso fue un camino que fui, digamos, llevando, siempre pensando en poder participar en este mundial que les comento que estuve el año pasado en Suiza. Y entonces por eso quise tener mucha experiencia en otro tipo de carreras, tanto aquí en Colombia como en otros países. Eh, Estuve corriendo en México también con gente muy fuerte, en esa oportunidad, corriendo en México. eh, durante la mitad de la carrera estuve en la segunda posición, había una chica muy fuerte que no había logrado alcanzar y de alguna forma pues estaba algo resignada porque ya era la mitad de la carrera y ya como que se había definido de alguna forma así. Sin embargo, un mexicano me dice, si quiere alcanzar a la primera chica, este es el momento. Entonces, dele porque está a 5 minutos. Así que simplemente le creo porque realmente yo viajo sola, usualmente las carreras, y de pronto me dice, si quiere alcanzarla, es ya, así que sin dudarlo empiezo a correr y evidentemente la alcanzo. Obviamente que pienso, bueno, si la voy a alcanzar y la voy a pasar, tengo que estar segura de lo que estoy haciendo porque no quiero tener que devolverme. Así que la alcanzo, la puedo dejar un rato. Sin embargo, llega un momento ya, un punto de control muy importante en donde yo había dejado previamente, le había solicitado a la organización, yo y todos los corredores habíamos dejado ropa para cambiarnos, comida nuestra, bueno, era como un punto de control muy importante en ese momento. Entonces, claro, yo venía con el afán de que ella estaba muy cerca a mí, pero se acababa de largar un aguacero tremendo y yo estaba empapada. Entonces era como con la presión de que ya venía la otra persona detrás, ya venía la segunda detrás, tener que escoger, bueno, o como o me cambio de ropa, porque si no me cambio de ropa, más adelante voy a tener una hipotermia terrible. Estar completamente mojada no me va a permitir seguir la carrera porque me voy a enfriar. Y la otra opción era comer, porque necesito comer también, faltaban 40 kilómetros muy fuertes y tenía que escoger y tenía la presión de que venía la segunda atrás. Así que nada, yo simplemente decidí cambiarme, consideré que era lo importante, dije, bueno, al cómo resuelvo comer durante el recorrido, pero tengo que cambiarme porque no hay cómo hacerlo. Así que obviamente entro, me cambio de ropa, todo lo que me pueda demorar, aunque fue rápido, pero ya cuando salgo veo a la niña y digo, ¡ay, me alcanzó! Entonces, pues nada, ya digo, bueno, ya lo que pasó, pasó, vamos y seguimos en la punta. Entonces, ella estaba comiendo y bueno, yo sigo adelante y bueno, al final la carrera la gano yo, pero sé que muchas personas tuvieron, digamos, ese inconveniente de la hipotermia porque no
digamos que no decidieron cambiarse ni hacer esto y pues son cosas que a través de la experiencia es cuando uno entiende que su cuerpo, por ejemplo, yo no hubiera resistido tanto tiempo el frío, así que pues decidí cambiarme, pero es algo que uno va aprendiendo a través de la experiencia también, ¿no? Entonces es tan valiosa esa experiencia que uno va acumulando porque pues a veces a uno los entrenadores les dicen muchas cosas, o uno lee en los libros muchas cosas, o alguien le dice, ¿no? Y realmente a veces uno necesita aprender uno mismo acerca de los errores que puede cometer y además de eso conocer muy bien su cuerpo. Entonces, y sabe en qué momentos puede hacerlo bien y puede hacerlo mal. Bueno, entonces, como les contaba, ese tipo de cosas fue poco a poco enseñándome a lo que yo necesitaba en la montaña, cómo correr, cómo leer un sendero, qué comer en la montaña, cómo entrenar para llegar a estas distancias. Entonces, y eso fue poco a poco llevándome al gran evento que fue el Mundial el año pasado. Fuimos aproximadamente unos 20 colombianos. En ese evento se corren varias distancias. La mía es la más larga. Y en esa distancia estábamos 4 colombianos. Yo era la única mujer. Como les digo, realmente aquí en Colombia esta modalidad de running la hacemos tal vez unas 10 mujeres, no más. Hemos ido ya 6 a correr en este mundial. Pero pues han sido en años diferentes. Yo estuve sola en el año pasado y como les digo, pues fue una experiencia increíble ver gente tan dura corriendo, porque para estar allá tenía que haber hecho unas carreras previas, haber acumulado unos puntos, además de eso pasar un sorteo que hace la organización, porque hay tanta gente en el mundo que quiere y que sueña hacer esa carrera, que ellos al final tienen que filtrarlo por un sorteo y ya poder llegar allá es una locura. Entonces la gente que logra tener un dorsal, que se puede inscribir, que puede estar allá, pues realmente gente que está realmente como convencida de lo que quiere y de lo que está haciendo. Y aún así, en carrera se va más de la mitad casi la mitad de la gente se retira por la rudeza de la prueba, porque realmente es una prueba muy exigente. Y la organización, como son 170 kilómetros, aproximadamente cada 10 kilómetros coloca unas carpas, una tienda en donde uno puede proveerse de comida, de alimentación, sí, de lo que quiera. Realmente ahí son muy generosos, hay comida caliente, hay frutas, hay salado, de todo ahí, uno puede encontrar de todo ahí. Pero cuando uno llega a esos sitios, lo primero que ve es una mesa con 2 personas y dice abandono. Entonces, claro, es chocante porque uno va peleando con uno mismo, va peleando con las ganas de retirarse, con las ganas de dejarlo ahí porque le está doliendo. Y va convencido de que sí lo puede hacer, que sí lo va a lograr. Y lo primero que uno ve es abandono. Entonces es como chocante, pero bueno, eso al final, como les contaba, es llegar a esa carrera como muy convencido y muy preparado también, ¿no? Porque se requiere de preparación, pero más allá de la preparación es un tema mental muy bravo, la verdad que sí. Entonces, en esa carrera pues fue como llegar a lo máximo que había soñado pues desde que empecé a correr en distancia. Esa carrera es alrededor del Mont Blanc. Pasaba por 3 países, por Italia, por Francia y por Suiza. Y como les digo, pues en ese momento llegué en la posición, fui la 40ª mujer que llegué, pero fui la primera latina. Realmente las europeas y las estadounidenses son muy fuertes. Entonces, digamos que casi compararse con esa gente, pues es duro, porque es gente realmente además con muchos recursos. Y bueno, llegar y ser no solo la primera colombiana, sino además también la primera latina
porque uno ya se empieza a comparar es con la gente de acá, como entrenamos acá. Entonces fue muy bonito. Y bueno, esa fue como la gran experiencia. Como les decía, mi inicio fue en el maratón, luego pasé el trail, ahora estoy intentando el triatlón, que es también un deporte muy bonito. Son tres deportes al tiempo. En las pruebas de triatlón uno sale y lo primero que hace es nadar, sale del agua. Usualmente pues ese tipo de competencias son cerca al lagos o cerca al mar. Sale del agua y luego coge una bicicleta y monta bici un rato, y luego se baja la bicicleta y corre otro rato. Entonces, y así también hay varias distancias. Entonces, digamos que ese es como lo que viene ahorita, lo que me gustaría hacer, lo que he estado, digamos, entrenando estos 2 últimos años, adaptándome a las nuevas cosas, ¿no? Realmente para mí sería muy fácil seguir corriendo en la montaña, lo que conozco, que se me hace, que se me va muy bien, pero estar en el agua no es mi ambiente, y lucho y peleo cada vez que tengo una clase de natación porque siento que no puedo respirar, siento que no me dan las manos, siento que no me dan las... Pero lo sigo intentando porque al final va a ser, digamos que muy satisfactorio decir, oiga, hace un año no sabía nadar y ya hoy estoy enfrentándome a una competencia. Entonces, es frustrante porque, claro, cuando eres un deportista que ha tenido algún reconocimiento, que ha ganado carreras en un deporte y que empiezas a hacer otro deporte en el cual no tienes nada que ver, pues es chocante porque uno se siente otra vez patacón, otra vez iniciando, y uno se siente muy fuerte, pero pues evidentemente tiene que aprender y tiene que haber un proceso como lo que hubo al principio. Entonces, al igual que el ciclismo, que ha sido también muy bonito porque siempre subestimé el ciclismo, siempre dije, no, el ciclismo no, como no es de impacto, pero resulta que también es muy fuerte, que también es muy duro, y acoplarse a una bicicleta, al dolor de la cola, todas esas cosas han sido interesantes. Y como les digo, claro, correr para mí es lo fácil y es lo que yo sé hacer, pero cuando uno se enfrenta a cosas nuevas, cuando uno se enfrenta a retos diferentes, al principio la cabeza no lo entiende, al principio el cuerpo se pone bravo y dice que no, pero yo creo que lo más interesante es que uno tenga ese tipo de cosas en la cabeza. Yo hoy en día soy entrenadora en un centro de rendimiento aquí en Bogotá. Eh, no entrenamos, la gente que viene acá no es gente de alto rendimiento ni atletas élite, son personas comunes y corrientes, la mayoría de gente que trabaja mucho, que tiene familia y que por alguna extraña razón quiere participar en un evento de estos, ya sea un maratón o un triatlón, y sacan el tiempo. Es increíble cómo dentro de sus agendas tan apretadas, viajes que tenían antes, porque realmente eran, digamos, pues antes de la pandemia que se viajaban muchísimo, y de alguna forma sacaban tiempo en la mañana súper temprano o en la noche, o se volaban al mediodía y llegaban aquí a entrenar porque realmente tenían ese sueño de poder participar. Y es participar, o sea, no es el sueño de ir a ganar un triatlón o de ir a ganar un maratón, no, eso no está en la cabeza, pero sí tener, digamos, ese objetivo, y sí llegar a construirlo, porque porque la gente tiene que tener conciencia de que eso se va construyendo poco a poco, ¿no? Que es como cuando uno va a ser mamá. Para ser buena mamá tienes que esperar 9 meses, ¿no? Por más buena mamá que quiera ser, no puedes hacerlo en 7 ni en 5. Tienes que esperar 9 meses. Entonces, así pasa. Uno tiene que entender que todo es un proceso y que la parte más difícil de ese proceso es empezar. Es tomar la decisión de arrancar. He tenido aquí personas que me dicen, que llegan acá y dicen, quiero hacer un triatlón, pero hace 10 años no corro, ni hago nada porque he estado trabajando toda la vida. Y arrancamos un proceso en donde hoy en día fácilmente ya están corriendo 20, 25 kilómetros, y no, o sea,
como si nada, ¿sí me entienden? Como porque sabían que era un proceso, sabían que necesitaban tiempo para hacerlo. Hay mucha gente que arranca a hacer deporte y quiere de la noche a la mañana, ya en 2 meses me voy a meter en el maratón y ya quiero estar corriendo. Y no es así, sobre todo cuando venimos del sofá, cuando llevamos mucho tiempo sin hacer ninguna actividad física. Entonces, eso requiere de tiempo, eso requiere que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco, de que el corazón le permita mantenerse media hora corriendo. Entonces, esas adaptaciones se van logrando poco a poco. Y poco a poco es que arrancar con 20, con 30 minutos es suficiente. No es bueno estos deportistas de fin de semana en donde no se hace nada durante la semana y de repente el sábado 1 hora corriendo o 3 horas montando bicicleta. Eso es muy desgastante para el corazón, muy desgastante para el cuerpo. Eso no es bueno. Lo ideal sería que todos los días se hiciera un poquito. Y que el premio sería ese entrenamiento largo al final, ¿sí? Y un poquito es que un día hago un entrenamiento de pronto de velocidad, o sea, algo muy rápido, piques, por ejemplo, cosas así rapiditas y descanso, un pique, voy, corro una cuadra y camino media, corro una cuadra y camino media, ese tipo de cosas se trabajan como velocidad, o de pronto veo una cuesta, una montañita así en algún lado cerca de mi casa y de pronto subo a tope esa montañita y la bajo. Tal vez, o sea, bueno, estoy hablando de una cuestica pequeña, ¿no? De 100 metros, de algo así. Eso también ayuda un montón. También hay momentos en donde uno simplemente sale al parque y corre un ratico y ya. Son rodajes de oxigenación. O sea, el entrenamiento debe ser lo más variado posible, ¿sí? Entonces, van a haber trabajos de velocidad un día, otro día va a haber un trabajo de descanso, o sea, que tú ruedas pero estás tranquilo. Otros días que usualmente son 20, 30 minutos, pero el fin de semana de pronto, como tengo más tiempo, tal vez alcanzo a 50 minutos o a 1 hora. Entonces ese tipo de cosas, digamos, me ayudan a que mi cuerpo se vaya adaptando mejor, a que tú, por ejemplo, salgas todos los días a hacer 1 hora, a correr 1 hora. No, todos los días salgo y corro 1 hora, o todos los días salgo y corro 10 kilómetros. La verdad es que eso no, es como un ratón, no como un hámster, no mejoras. Entonces por eso tienes que variar las cosas. Y si, por ejemplo, de repente tienes una bici, entonces un día sales a montar bici y el otro día sales a correr, sería buenísimo. Cuando pasó la pandemia, obviamente pues la gente que yo entreno pues viene al centro de entrenamiento porque aquí están las cintas, acá está la bici y acá se pueden entrenar. Pero cuando nos cerraron todo y nos teníamos que quedar en la casa, pues empecé a decir, bueno, ok, vamos a ver qué resolvemos, porque no todo el mundo en la casa tiene una cinta, no todo el mundo tiene en la casa un simulador para poder correr o para poder montar. Entonces teníamos que resolverlo, ¿no? Entonces empezamos a hablar con todos a ver qué se podía hacer desde la casa. Y fue muy interesante porque encontramos gente que no tenía nada, pero vivía en el cuarto piso. Entonces teníamos escaleras. Así que dijimos, ok, vamos a hacer rutinas de escaleras. Entonces, y adicional a eso, incluyámosle saltar lazo. Entonces, una persona que había acabado de arrancar con nosotros, que estaba con la emoción de empezar a correr, a la semana, la cuarentena, no podía volver a correr, entonces empezamos a hacer, ok, vamos a subir 20 minutos de escaleras, cuando termines de escaleras, vamos a saltar 10 minutos lazo y repites eso 3 veces, bueno, al principio era una vez, luego 2 veces, luego 3 veces, es increíble cómo, porque realmente, por ejemplo, correr es saltar, lo que pasa es que tú cuando corres te vas moviendo, entonces, pero realmente es como si saltaras lazo. Entonces fue muy chévere porque solo con eso logró mantener su actividad y mantener su ritmo cardíaco, y cuando ya pudimos volver a salir,
pues logramos, digamos, logró volver a conectarse rápidamente con lo que es con la corrida. Entonces, ese tipo de cosas nos enseñó que realmente cuando uno quiere, resuelve, ¿sí? Entonces, hoy en día pues tenemos también restricciones, no tantas como las que hemos tenido, eh, pero digamos que podríamos aprovechar salir. Yo no insistiría en, por ejemplo, salir a un parque porque usualmente se aglomera mucha gente en los parques, pero yo, por ejemplo, cuando salgo es entre calles y tengo que tener mucho cuidado con los carros, evidentemente, obviamente que afortunadamente han bajado mucho el tema de los carros, pero sí prefiero ir como entre calles y eso me va llevando poco a poco pues a mis entrenamientos. Trato de evitar como los lugares muy concurridos, incluso las ciclorrutas a veces son muy concurridas, entonces pues voy un poco con eso. Y algo muy chévere que también ha pasado es en cuanto a la alimentación, porque recuerden que cuando nosotros estábamos en la calle era muy difícil de controlar lo que uno comía, a menos de que lograra comer en su casa o que tuviera, digamos, un restaurante cerca confiable. Entonces, evidentemente, claro, el entrenamiento y la actividad física es buenísima, es lo mejor para, digamos, el cuerpo, pero la alimentación sin duda yo creería que es casi que alimentación 60% y ejercicio 40%, porque a veces, claro, se, 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 se subestima, se sobreestima mucho el ejercicio que uno hace y se subestima lo que uno come. Entonces, claro, tú dices, oh, no, yo corrí 30 minutos y me puedo comer fácilmente una hamburguesa doble con triple papas, y realmente no es así. Realmente, claro, el esfuerzo, el ejercicio es importante, pero sinceramente no es equivalente a lo que podríamos hacer. Entonces, ha sido muy interesante que en este momento que estamos un poco más dentro pues en la casa y con más control de ese tipo de cosas, pues entendamos que podemos mejorar y escoger mejor los alimentos, eh, sobre todo la calidad de los alimentos, ¿no? Yo siento que de pronto una dieta como tal, que no se pueda. Para mí una dieta es un hábito, es una forma de comer, no es una restricción de un mes o de 2 meses para bajar unos kilos y volver otra vez a la normalidad. Yo creo que uno realmente debería tener una dieta, un estilo de vida que pueda mantener en el tiempo. Yo decidí ser vegetariana y digamos que lo sigo manteniendo y lo puedo manejar fácilmente. Hoy en día tengo miles de opciones. Si quiero salir a un restaurante, bueno, ya no, ya no, pero hay opciones, ¿me entienden? O sea, yo fácilmente puedo comer en la calle sin problema, porque no es una dieta restrictiva que no me permite comer muchas cosas, no comer muchas cosas. Entonces, creo que eso ha sido, digamos, como lo más interesante, en que uno se adapte a las nuevas situaciones, como pues en este momento nos estamos adaptando a una nueva forma de ver las cosas, de vivir la vida. Y pues nada, si no tenemos gimnasio, pues tenemos que buscar forma de seguir entrenando. A nivel de alimentación, como les decía, pues tener el control de la alimentación, de escoger los mejores ingredientes, de preparar mejor las cosas, pues definitivamente van a ser mejor. Y eso va sumando a todo lo que uno necesita para poder entrenar. Hoy en día hay muchas aplicaciones, muchas apps que le permiten a uno llevar una rutina, un entrenamiento desde la casa. Eso, digamos que es muy bueno, pero siempre, claro, uno se pega de la app y repite lo que están haciendo, pero no hay nadie que te diga si lo estás haciendo bien o no, porque pues realmente uno piensa que lo está haciendo bien. Entonces, eso hay que manejarlo con cuidado, porque de todos modos
la posibilidad de que un entrenador o que alguien que sepa te esté mirando y te diga si lo estás haciendo bien o no, porque pues hay movimientos en donde de repente no son tan claros, o de pronto uno no lo hace bien técnicamente y comete algún error y se lastima. Eso pasó, por ejemplo, con los simuladores hace poco, los de ciclismo. Cuando no nos dejaron salir, mucha gente se volcó al simulador. Eh, y eso, pues, como no se podía salir, pues entonces la gente empezó a hacer más simulador, pero el trabajo en indoor, pues, es diferente, ¿no? Se suda un montón, uno sin tener el viento, sin tener buena ventilación, pues se hidrata facilísimo. Entonces, quienes hacen simulador saben que uno hace una hora de simulador y deja un charco de agua porque indoor es así. Y si uno y si uno no, digamos, es consciente de eso y se hidrata bien, pues fácilmente se deshidrata. O las bicicletas no están bien cuadradas, o sea, uno tiene que tener un estudio biomecánico en su bicicleta para saber que la forma como está sentado en su bicicleta es la correcta. ¿Por qué no? Porque es malo no tener ese estudio, porque la espalda, sobre todo por ejemplo en bicicletas de ruta, en donde tú tienes que estar de una forma como agachado, acoplado, si tú no estás bien ubicado en tu bicicleta, seguramente vas a tener problemas de espalda o de rodilla, ¿sí? Entonces, y si por ejemplo antes no montabas y ahorita con los simuladores y con tanto tiempo estás haciendo 3 horas de simulador en el día, pues el cuerpo se va a resentir y se va a notar. Entonces ese tipo de cosas es como llevarlas con mucho cuidado, haciendo, digamos, las cosas progresivamente. Si nunca han hecho actividad física, la idea es que progresivamente lo vayan haciendo, sobre todo para que pues no se aburran, digamos, salir uno cuando no ha hecho nada y de pronto sale un día y hace una hora y se esfuerza y es una locura y queda muerto y no puede volver a salir en una semana, pues no es la idea. Es mejor hacer un poquito todos los días, que sea constante, y así se va creando una rutina y seguramente va a llegar el momento en que el cuerpo te va a pedir un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero va a ser de una forma gradual, no tan agresiva como hacerlo un día al fin de semana y ya morirse para toda la semana. Entonces, y la variedad, obviamente en la variedad está el placer, como dice el tema, y no siempre hacer lo mismo, no siempre ir al mismo sitio a correr, no al mismo sitio a montar o hacer los mismos entrenamientos en casa, porque no avanzas. Entonces tienes que hacer lo más variado posible. Y hay otra cosa que se llama el entrenamiento invisible. Uno piensa que todo el tiempo, que solamente cuando corre, cuando monta, cuando hace algún tipo de actividad así fuerte, está entrenando. Y realmente hay otras cosas como el descanso, como la buena alimentación, como los masajes, como el frío, ese tipo, aplicarse hielo cuando uno está resentido, ese tipo de cosas se llama entrenamiento invisible. Y eso hace que el cuerpo se recupere mucho mejor y que al día siguiente esté listo para volver a entrenar. Obviamente que pues una persona joven fácilmente se recupera, pero cuando ya estamos entrados en años necesitamos tiempo para recuperarnos y para seguir, digamos, adelante. Entonces, bueno, eso era como lo que les quería contar un poco acerca de lo que ha sido mi vida deportiva. Como ven, pues una persona común y corriente que empezó a correr y le quedó gustando. Y que bueno, que ojalá la gente que hoy en día esté pensando en empezar o en retomar alguna actividad física, sin duda lo haga, es el momento oportuno, pues en este momento necesitamos sobre todo estar muy bien físicamente, mejorar ese sistema inmune y estar muy fuertes. Así que pues los invito obviamente a que puedan lograrlo. Y bueno, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir. En mi Instagram es pao.fierro, @pao.fierro. Y bueno, ahí con muchísimo gusto puedo atender temas de entrenamiento.
Así que bueno, un agradecimiento especial a todo el equipo de Nestlé por la invitación de nuevo. Fue muy agradable poder estar aquí compartiendo con ustedes este ratico. Y pues bueno, ya saben que me pueden hacer algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan. Entonces, muchas gracias. Creo que ya se nos acaba la horita del live. Entonces, muchas gracias por la atención. Y pues bueno, nada, estamos en contacto. Hasta luego.